Bien, buen día otra vez, muchachos. Vamos a activar nuestras camaritas, por favor. Eso, que nos veamos todos. Tenemos mucho rato que no nos vemos, así que por lo menos por este medio, dejarnos ver. Bien, lo primero que vamos a tener en cuenta es el trabajo para constitución política. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer para la próxima clase? Ustedes me lo deben enviar al correo. Ya que estamos hablando de la democracia, vamos a hacer un ensayo relacionado con la aplicación de eso que investigamos en el colegio. ¿Cómo ve usted la democracia en el colegio? Si se desarrolla, analice asuntos como, por ejemplo, la participación que nos permiten en las clases, en las actividades. Incluimos también ahí, una evaluación sobre las elecciones pasadas, ¿cierto? Si realmente se cumplen los principios de la democracia en las elecciones que hacemos en el colegio, toda esa parte. Un ensayo, muchachos, no es media hojita, con letras 50 para que la profesora crea que escribí bastante. No, muchachos. Recordemos que el ensayo tiene también una extensión, requiere argumentar, requiere dar la opinión, pero también retomar los conceptos que ya están establecidos. ¿Sí? Debe ser algo bien argumentado, bien sustentado, ¿sí? En qué se ampara usted para decir tal o cual cosa. Entonces, debemos, muchachos, redactar muy bien. No es media página. Y eso lo encontré en el último ensayo que les puse en filosofía. Eh, Les voy a poner como mínimo página y media, como mínimo. Usted puede hacer más. Y recuerde que debemos argumentar muy bien. Yo siempre les he dicho, no está en la cantidad, ¿cierto? Sino en la calidad de lo que escribimos. Pero es que ya medio párrafo, eso no constituye un ensayo. Repasen esa parte que creo que ya la hemos estudiado en español, ¿cierto? Que ya en español les han explicado que es un ensayo que contiene, cuál es la extensión mínima de eso o máxima, dependiendo también qué tipo de ensayo es, ¿cierto? Hay ensayo científico, argumentativo, etcétera. Entonces, muchachos, recuerden, vamos a analizar cómo vemos nosotros reflejados los principios de la democracia en nuestra institución. La participación en las actividades, la participación en clase, las elecciones al personero y al contralor. Toda esa parte la vamos a analizar. Me lo envían al correo, por acá me están preguntando. Me lo envían al correo, por favor, y allí lo revisamos. ¿Listo? Alguno de ustedes lo va a compartir la próxima clase. Bien, entonces ahí dejamos constitución política. Vamos entonces a economía. Todos tienen su plataforma ya lista. Si encontraron la tarea, ¿cierto? Entonces vamos a escuchar el videito que está allí y vamos a ir respondiendo. Lo vamos a escuchar al principio y luego cuando vayamos por la mitad de las preguntas lo escuchamos nuevamente. ¿Listo? Chicos, es para ya. Por acá me preguntan que para cuándo. Lo vamos a hacer justo en estos momentos. ¿Listo? Entonces, vamos a estar atentos. Si alcanzan a ver, ¿cierto? Esa es la parte de economía donde tenemos la plataforma, donde tenemos los temas, muchachos. Entonces, vamos a revisar la actividad aquí. ¿Listo? Espérenme un momento que debía hacer algo que no hice y después ustedes no escuchan. Ok, entonces vamos a iniciar. A la quinta pregunta volvemos a escuchar, ¿no? No haya, se le hayan escapado algunos detallitos. Listo. Entonces vamos a iniciar, vamos respondiendo, inmediatamente va a quedar enviada. Recuerden lo que les dije del chat. Muchas gracias. Listo.
El Código de Hammurabi en el siglo XVIII a.C. ya regulaba la práctica de la usura, que ha sido moneda común desde la aparición del comercio. Durante la Edad Media, familias de banqueros como los Médicis o los alemanes Fugger financiaron las campañas militares y las actividades comerciales de reyes y papas. Los primeros bancos modernos, que aunaban los depósitos con interés y los préstamos, aparecieron en Suecia e Inglaterra durante el siglo XVII y en España a finales del XVIII. En un principio, muchos bancos tenían la facultad de emitir dinero legal, lo que provocaba graves tensiones inflacionistas. Estuvimos hablando de ahorro de dinero, ¿cierto? Ustedes deben investigar acerca de las funciones del dinero, hacer un plan de ahorro. Y ahora vamos a mirar los conceptos de banca y bolsa, ¿cierto? Que son instituciones muy importantes, instituciones financieras, que son determinantes para la economía, no solo regional, sino también nacional e internacional. Entonces, este video tiene una banca de desarrollar una actividad en bolsa. Entonces, ya podemos responder la primera. Sara, lea el encabezado de la pregunta. Sara A. ¿En qué época aparecieron los primeros bancos modernos? Diga las opciones. En el siglo XIX, en el siglo XVII, en el siglo XVI, en el siglo XVIII. Muy bien, gracias, Sara. Listo, ya respondimos todos. Vamos a la segunda pregunta. Sara F., por favor, léanos la pregunta. ¿Qué familia de banqueros florentinos se dedicó a prestar dinero a monarcas y a papas durante la Edad Media y Moderna? Los Florentini, los Fugger, los Médicis. Listo, tenemos la respuesta. Bien, vamos a volverlo a escuchar una última vez, me están pidiendo acá, y respondemos las que nos faltan. ¿Listo? El Código de Hammurabi en el siglo XVIII a.C. ya regulaba la práctica de la usura, que ha sido moneda común desde la aparición del comercio. Durante la Edad Media, familias de banqueros como los Médicis o los alemanes Fugger financiaron las campañas militares y las actividades comerciales de reyes y papas. Los primeros bancos modernos, que aunaban los depósitos con interés y los préstamos, aparecieron en Suecia e Inglaterra durante el siglo XVII y en España a finales del XVIII. En un principio, muchos bancos tenían la facultad de emitir dinero legal, lo que provocaba graves tensiones inflacionistas. Más tarde, dicha facultad se convirtió en monopolio de los bancos centrales de cada país. Estos últimos otorgan préstamos a la banca privada y con la oferta monetaria libre de interés. La responsabilidad principal del Banco Central Moderno es la lucha contra la inflación. Y la última, ¿cuál es el documento más antiguo que regula la actividad bancaria? Léanos, Samuel, las opciones, aunque hay algunos que les aparece en un orden diferente. Samuel. ¿Cuál es el documento? Ah, no. Sí. Sí, ¿Cuál es el documento más antiguo? listo. ¿Cuál es el documento más antiguo que regula la actividad bancaria? El Código de Eurico, el Código de Hammurabi, el Talmud y la Ley de las Dos Tablas. Listo. Bien. Tenemos entonces ticos para terminar y enviar. Recuerden que a mí me aparece la hora de envío, así que son las 8:03. 8:05 en punto. Deben estar en la plataforma ya enviada. Listo. Y vamos preparándonos los compañeritos que tienen las exposiciones de filosofía. Vamos a tratar lo siguiente, muchachos, de que no tengamos las tres, sino, por ejemplo, un miércoles damos filosofía, lo vamos a dar siempre, ¿cierto? Porque es la que vemos presencial. Pero vamos a dar, por ejemplo, un miércoles filosofía y constitución, el otro damos filosofía y economía, ¿ya? Para que no estemos con las tres asignaturas allí. Y vamos dejando trabajito. ¿Listo? Bien. Enviado. Vamos a iniciar entonces con las exposiciones.
Veo que algunos todavía están terminando. Queda un minutico nomás. Tenemos las exposiciones de la patrística, Simón, escolástica, Sara F., San Agustín, Carolina, San Anselmo Celaine, que no la veo, y Santo Tomás Samuel. La idea es, usted hace su presentación, ¿cierto? La información que averiguó acerca de cada uno de estos temas, y luego tiene la posibilidad de hacer 2 preguntas, ¿ya? Entonces, al azar, vamos a escoger 2 compañeros y esos 2 compañeritos deben responder acertadamente a las preguntas de los expositores. ¿Listo? Entonces, vamos a iniciar. Simón, ¿está preparado? ¿Listo? Bueno, vamos a escuchar a Simón. Profe, voy a compartirles pantalla para la Listo. diapositiva. Bueno, a mí me tocó hablar de la patrística, ¿cierto? Me correspondía hablar sobre la patrística. La patrística es un conjunto, hay 2 tipos de definiciones para la patrística. Para los cristianos actuales, son unas personas que se encargaron de escribir los relatos bíblicos, y la patrística para la filosofía es el conjunto de escritos doctrinales de los primeros siglos del cristianismo. O sea, no las personas que lo escribieron, sino los escritos en sí. Cuya intención era definir el dogma, unificar las distintas interpretaciones del cristianismo y promocionar la doctrina cristiana. El dogma son como los principios de la religión. Con estos escritos son los principios de nuestra religión cristiana. Pues los mandamientos, Dios, esos son los principios de nuestra religión. En la mayoría de los casos exponiéndolo en un lenguaje filosófico para que se viera más aceptable ante todo el mundo. Hubo un error que esas personas estaban cometiendo en ese entonces, que querían mezclar la patrística con la filosofía. Y por ello muchas personas no siguieron a Dios en ese entonces, porque muchas personas no eran de un alto nivel para entender ese lenguaje que hablaban, y pues no eran tan cultas, por decirlo de alguna manera. Entonces por eso no les entendían, o otras personas no lo creían, no creían que podía juntarse la filosofía, que tenía unos pensamientos diferentes a la cristiana y ser un mismo pensamiento. La patrística, como lo acabé de decir, fue un intento de unificar los pensamientos y establecer un contenido dogmático con la filosofía. O sea, que nuestros principios cristianos también sean principios filosóficos. Y a fin de dar una explicación lógica de las creencias cristianas y defender ante los dogmas paganos y las herejías. Esto es lo que hace la filosofía, darle una explicación lógica a todo, porque para ellos no puede ser ocurrido así como así, debe haber una explicación y un porqué para todo. El desarrollo patrístico inició durante los siglos I y III, hasta la celebración del concilio de Nicea, al cual pertenecen los apologistas y defensores de la fe cristiana, los cuales eran discípulos de los apóstoles, que estos fueron los que le siguieron a Jesús. Pues después de los discípulos, los que siguieron a los discípulos son los apologistas. Este primer periodo de la patrística se llevó a cabo en Grecia, que es en el oriente, y en Roma, que es en el occidente. Y cada uno fueran representantes muy importantes de la fe cristiana. En estos 2 lugares es donde tenía más poder el cristianismo. Luego, en el segundo periodo de auge, que abarcó hasta el siglo VIII, durante esta época los padres de la Iglesia adoptaron los pensamientos de la filosofía griega a las creencias cristianas. En el siglo VIII unieron, por decirlo así, la filosofía con la Iglesia. Y sus principales exponentes fueron Tertuliano, Clemente de Alejandría y Orígenes. Listo.
Profe, tiene el micrófono silenciado usted. Recordemos, gracias Simón, recordemos que la patrística buscaba defender el cristianismo de los ataques de la filosofía y del paganismo, ¿ya? Paganismo religioso y el paganismo filosófico. Y que además adoptaba aquellas verdades filosóficas que le eran muy útiles en lo espiritual o en lo religioso, ¿ya? Simplemente eso. Muy bien, Simón. Simón va a tener la posibilidad de hacer 2 preguntas a 2 compañeritos. Entonces, yo le voy a pedir a Mario que nos diga un número del 1 al 12, al 11, porque el 12 no está. El número 5. El número 5 y el feliz ganador de la primera pregunta es nuestro amiguito Camilo. Gracias, profe Mario. Camilo, ¿estás preparado? Sí, profe, sí. Simón, haga una pregunta acerca de lo que usted acaba de explicar. No fácil. ¿En qué siglo empezó a formarse la patrística? ¿Y en qué países? No sé. ¿Cómo que no se acaba de decir? No la escuché bien. Y en la cosa que opino, no lo anoté. Bien, ¿alguien sabe? Por acá, Samuel, cuéntenos. Profe, si no mal me equivoco, empezó en el siglo del 1 al 3 en Grecia y... dice en Grecia, creo que Israel, no. A ver, en Grecia y ¿dónde más, Sara? En Roma. Muy bien. Grecia, Perdón. Diga. Grecia el oriente y Roma el occidente. Muy bien, ya saben que estamos acumulando punticos y que esos van a ser muy importantes. Entonces, muy bien, Samuel, muy bien, Sara. Simón, vamos a hacer otra pregunta más y esa va a ser para, a ver, el profe Jamer nos va a decir otro número, del 1 al 10. No está por acá, ¿o sí? Bueno, vamos a pedir al profe José que nos diga un número. El 10. El 10 y el feliz ganador, perdón, la feliz ganadora es Naomi. Simón. Por acá dicen que Simón va a ser compasivo en este caso. Bueno, cuéntenos. Yo. ¿Qué es el dogma? ¿Qué es el dogma, Naomi? No, otra. Esa no. Eso es A ver, súper ¿quién sabe la fácil. respuesta? Kaylin. Profe, no. Kaylin. A ver. Tiene que activar. Listo. El principio de la religión. ¿Alguien más tiene algún complemento? Carolina. Por acá levantó la mano también Stephanie y Juan Pablo. Díganos, Carolina. El dogma son las doctrinas y las creencias de la religión. Esos son dogmas, doctrinas. ¿Alguien más tiene algún complemento? ¿O Stephanie iba a decir eso mismo o tiene algo más que agregar? Sí, no. Juan Pablo, ¿tiene algo más que agregar? Díganos. Pues más o menos son los escritos doctrinales que son a principios del cristianismo. Bueno, son los principios fundamentales del cristianismo.
Ok, ¿qué dice Simón a la respuesta de los compañeros? Está bien. A ver, mi amiguito Camilo tenía algo que decir. Sí, profe, que es en lo que se centra la religión. Es en los puntos en los que más se enfoca la religión. Muy bien. Ok, bien, continuamos entonces con Carolina. Ya saben que estén todos muy atentos porque luego de la exposición de Carolina nuevamente escogeremos otros compañeritos. A ver, Carolina, con la... no, vamos con Sara antes, por favor, qué pena. Sara Fernández. Listo, ahora sí. Hola muchachos, otra vez buenos días, espero que se encuentren súper bien hoy. Y bueno, yo voy a compartir también pantalla, profe. Listo. Bueno, a mí me correspondió hablar sobre la corriente escolástica, ¿cierto? Bueno, la escolástica es el resultado de la unión del pensamiento filosófico y del pensamiento teológico para comprender y explicar las revelaciones del cristianismo. En la escolástica se quería explicar cosas de la fe por medio de la razón. Un poquito del contexto histórico. Se desarrolló durante la Edad Media en Europa Occidental entre los siglos XI y XV. Los conocimientos de la escolástica se aplicaron en escuelas, como la profe nos había contado la clase pasada, y las universidades de ese entonces. Se apoyaron en las teorías filosóficas de Aristóteles y los demás filósofos de ese tiempo. Se apoyaron también en el conocimiento religioso, en cristianismo y del judaísmo. La escolástica es una corriente filosófica, como ya les había dicho, que buscaba relacionar e integrar la razón con la fe, pero siempre buscaban colocar la fe por encima de la razón. La escolástica buscaba responder de manera comprensible aquellas dudas que se generaban entre la razón y la fe, pero recordemos que siempre poniendo por encima la fe de la razón. Bueno, la escolástica se apoyó en la dialéctica. ¿Qué es la dialéctica? La dialéctica es una teoría y una técnica que se usa para dialogar y discutir mediante la exposición de la verdad y confrontar razonamientos y argumentos que son contrarios entre sí. La lógica, la ética, la teología, la cosmología, la metafísica, que tal vez no sé si algunos saben, pero bueno. La metafísica es una parte de la filosofía que trata del ser, sus principios y sus propiedades. Y la psicología. Las principales características de la escolástica era integrar los conocimientos de la razón y la fe. Los escolásticos creían que en la armonía entre los fundamentos de la razón y la fe. Esta filosofía ayuda a la teología a explicar los misterios y revelaciones de la fe. Se empleó en la Edad Media como un método didáctico para explicar y enseñar en las escuelas y universidades. Cada tema era tratado con mucho cuidado y se utilizaba mucho la lectura y discusión pública. Y para el cristianismo, la escolástica fue una herramienta para comprender mejor la fe, comprenderla más a fondo. Bueno, sus principales representantes eran el señor Tomás de Aquino, que él se caracterizó en la escolástica por afirmar que no puede existir nada en el entendimiento sin antes pasar por los sentidos. El señor Anselmo de Canterbury, que fue el primero en volver a introducir la razón en cuestiones religiosas luego de haber pasado por unos siglos llamados siglos de las tinieblas. Y el señor Pedro Abelardo, que publicó una obra llamada una obra sobre la Trinidad y fue quemada y tuvo ideas muy ligadas a las de Platón.
Bueno, la importancia de esta corriente. La importancia de la escolástica es que implicó una recuperación del modo de pensar racional y filosófico. La escolástica además fue una doctrina clave dentro de la formación académica moderna y algunas de sus enseñanzas, sus métodos se continúan utilizando hoy en día en las enseñanzas. Permitió la separación de la filosofía y la fe y influenció al pensamiento del Renacimiento. Bueno, y por último, les quiero dejar esta frase de Tomás de Aquino que me pareció muy bonita para el tiempo que estamos viviendo, ya que lo que vivimos actualmente del coronavirus, del COVID-19, no está al alcance de nuestras manos, no podemos hacer nada, pero debemos confiar en Dios que nos va a sacar de esta. Y bueno, dice, la fe se refiere a las cosas que no se ven y a la esperanza a las cosas que no están al alcance de la mano. Muchas gracias. Muchas gracias, Sara. Muy bien, por acá te están dando aplausos, aplausos. Muy bien, Sara nos ha dicho la parte fundamental, ¿cierto?, de la escolástica. Recordemos que era la manera como se denominaban a las escuelas medievales o al conocimiento impartido en estas escuelas, y como nos decía Sara, buscaba integrar la razón y la fe, pero siempre subordinaba la razón a la fe. Muy bien, Sara va a tener la posibilidad de hacer 2 preguntas, y esas preguntas son, antes que se nos termine el tiempo, para la próxima clase continúan entonces Carolina, Samuel, vamos a iniciar con esas exposiciones, ¿listo? Y Zelaine, que no estuvo hoy en la clase. Bien, vamos a pedirle si el profe Jamer está por allí, nos colabore diciéndonos un número. Creo que sí. Bueno, bueno, díganos un número, porfa. El 7. El 7 es la misma Sara, así que vamos a otro, por favor. El 9. El 9, Simón. Gracias. A ver, Sara, la pregunta para el compañero Simón. Bueno, Simón, súper fácil, demasiado fácil. Ojo, pues. Mencioné 2 corrientes o 2 de la lista que yo di, que pues 2 bases de la escolástica. 2, solo 2, súper fácil. La metafísica y la psicología. Muy bien, excelente. Simón ha ganado sus punticos también. Listo. Profe Mario, vuélvanos a decir un número. Ya dijeron el 5, el 7, el 8, el 9 y el 10. Hola, el número 3, profe. ¿El qué? El número 3. El número 3, nuestra compañerita Kaylin. Muchas gracias. A ver, Sara, la pregunta para Kaylin. Bueno, ¿en qué siglo se inició la escolástica y en qué lugar? Súper fácil, ¿cierto? También. En Europa Occidental, en el siglo XI al XV. Muy bien. Estuvieron atentos. Muy bien, Kaylin. Muy bien a todos. La pregunta, y también participó Camilo, estaba levantando su manito, iba a decir algo, Camilo. No, yo le iba a responder, pero ya me respondió bien Kaylin. Listo. ¿Cuánto tiempo tardaría Carolina o Samuel en su exposición? ¿Más de 5 minutos? Sí. ¿Y Samuel? No, no se vaya. Cuéntenos, Samuel, ¿se demoraría cuánto? I don't know. Pero más, sí, nos quedan solo un poco más de 3 minuticos. Entonces, muchachos, vamos a retomar las tareas que nos quedan pendientes. La próxima clase tendremos a algunos de los profes que nos acompañaron hoy, quien nos va a compartir la clase. ¿Listo? Pero antes de iniciar, cada uno de los muchachos que faltan tienen su intervención, Samuel y Carolina. El ensayo vamos a hacerlo, tienen plazo hasta el próximo miércoles. ¿Listo?
me lo envían al correo. Ok, con mucho gusto, Simón. Y también recuerden muchachos, la participación va a ser muy importante. Cada vez que usted participen, así no hagamos preguntas, pero usted participa, también va a tener sus punticos allí. Esa es la idea de la clase. La próxima van a hacer preguntas los dos compañeros que presentaron su exposición y yo también haré algunas preguntas. ¿Listo? Entonces, por cada exposición tendremos las 2 que hacen los compañeros y 3 más que yo voy a hacer. Entonces, espero que ustedes estén muy atentos. Recuerden que la tarea de constitución, el ensayo, ¿cierto? Cómo aplicamos los principios de la democracia, cómo los percibimos nosotros en la democracia de nuestro colegio. ¿Listo? No se preocupen, no los voy a corchar, por ahí me están diciendo, no se preocupen, les va a estar siempre facilito. Ustedes saben que yo les hago preguntas súper facilitas, siempre en los exámenes, en las actividades, en todo. Mire cómo les voy a poner preguntas difíciles de ahora en adelante. Y en economía tenemos la parte de la banca y la bolsa. Por favor, lean sobre eso en su plataforma. ¿Listo? Solo van a leer. Y también vamos a hacer algunas preguntitas sobre eso. Solo van a leer, no les voy a dejar trabajo, por lo menos por hoy, en economía, para que ustedes tengan la posibilidad de hacer bien su ensayo y hacer la lectura, ¿listo? De lo que tiene que ver con la banca y la bolsa, ¿ok? Ahí en sus libros de economía. Entonces, muchachos, estemos muy atentos, hagamos un buen ensayo, vamos a leer muy bien. Y esperamos que nuestros compañeros de las exposiciones también se sigan preparando. Felicitaciones a los de hoy. Nos dieron la parte básica, ¿cierto? No siempre son temas muy fáciles de comprender, tienen muchos términos técnicos, la filosofía no es que le guste a muchos, pero ellos tomaron las partes más importantes y lo hicieron súper bien, así que felicitaciones. Entonces, rápidamente invitamos a Jamer que nos dirija en oración, nos quedan como 40 segundos no más. ¿Listo? Te damos gracias, Dios, por la mañana que tuvimos de clase. Permita que bendice a los estudiantes y dé la oportunidad de comprender y hacer bien las cosas. Diríjanos en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, muchachos. Feliz día. Un abrazo para todos. Chao, nos vemos. Pórtense bien y quédense en casa.